para entender un poquito más el tema de la inmigración y tal. Yo a veces me pregunto, creo que la gente que más viene a España es gente, sobre todo de Sudamérica, de Marruecos, de Rumanía, de Pakistán, y no sé si me dejo alguno. ¿Podríamos hacer el ejercicio de pensar qué pasaría si, por ejemplo, 4 millones de españoles o franceses o alemanes fuesen a cada uno de estos destinos? Eso se suele poner como una buena trampa argumental cuando dicen, no, es que los españoles también fueron inmigrantes. Sí, sí, pero en muchos sitios fuimos con contrato de trabajo obligatorio, pues como por ejemplo en Alemania. Ujú. Y otros países, cuando vinimos a Hispanoamérica, muchos han creado aquí buenas empresas y han generado trabajo y bienestar, ¿no? Y plenamente integrados, por cierto. Obviamente tenemos la facilidad de que fuimos todos uno y obviamente ahí no hay problema, ¿no? Pero lo que hablábamos antes, yo creo que hay países en los que es prácticamente imposible integrarte, ¿no? Pero que es cultural. O sea, es que esto no se trata de xenofobia ni de racismo, es cultural. O sea, cualquiera que nos esté escuchando, tú te ves viviendo en Marruecos, tú te ves viviendo en Argelia, tú te ves viviendo en el Congo, te ves viviendo en Pakistán, te ves viviendo en Afganistán. No, y si dices que sí, mientes. No te ves viviendo ahí. Nadie va ahí. ¿Por qué? Porque no es tu sitio. Y hay mucha gente que incluso marroquíes que llegan a España y dicen, no, es que España es una mierda. Bueno, pues vete a tu país. ¿Por qué no vas? Porque sabes que no es una mierda. No será tu país, pero no es una mierda. Lo que tampoco tiene lógica es que tú vengas y encima quieras importar lo que tú estabas haciendo allí. No, no tiene sentido ninguno. Cuando hablamos ahora de inmigración, mucha gente, y eso también, claro, yo como estoy un poco entre dos aguas, me pego con la izquierda y con algunos también de la derecha, ¿no? Dice, no, es que la inmigración cero, hay que acabarla con ella. Vamos a ver, la inmigración está fuera de nuestras manos. Es un proceso que es imparable. No tenemos la capacidad, no somos lo suficientes, no tenemos la capacidad económica, ni la política, ni con todas las instituciones para frenarlo, ¿no? No al menos como algunos quieren. Si se puede limitar. Pero, pongámonos en el punto de vista español. Ya que la inmigración está y va a quedarse, ¿por qué? Y eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué los que están fomentando la inmigración, en el caso de España, no fomentan la inmigración de hispanoamericanos y de cristianos? ¿Por qué no? Tanto costaría hacerlo, quizás no interesa, ¿no? Por ejemplo, con el tema de refugiados de 2015, muchos cristianos vinieron junto con esos flujos migratorios. Pero según algunos informes y otros medios de comunicación, los musulmanes, también refugiados, les mataban, les tiraban de las lanchas por ser cristianos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Pues es un suicidio colectivo. Con el caso de hispanoamericanos, ¿no? Me llevan los demonios cuando ves a muchos españoles decir, no, es que estos panchitos, estos se tienen que quedar en casa. Yo, hombre, como en todo, hay gente buena y gente mala, ¿no? Es cierto que tenemos un gran problema con las bandas latinas, los machetes, etcétera, etcétera. Pero son minoría, ¿no? Son minoría dentro de un colectivo que está plenamente integrado con nosotros. Obviamente mantiene sus costumbres, obviamente un boliviano pues quizás se integre menos que un argentino, ¿no? Simplemente por su propia cultura. Pero en general no causan problemas, ¿no? Están plenamente integrados, lo vemos en nuestras ciudades, venezolanos, colombianos, argentinos, mexicanos. Y creo que eso es una gran ventaja para nosotros, principalmente porque como Estado no supone una inversión para integrar a esas personas. Hablan el mismo idioma, generalmente tienen el mismo concepto del bien y el mal, misma religión, mismo concepto de familia. Son personas muy tradicionales en el sentido de que estas sociedades, la mexicana y los demás, a día de hoy siguen siendo muy tradicionales. Pero en cambio lo demás cuesta. Hay un montón de inversión para poder integrar a estas personas. Yo hace unos años trabajé en una fundación que integraba inmigrantes, entre otras cosas. Y obviamente muchos prejuicios se me fueron, pero otros se confirmaron, ¿no? Daba clases de informática, de inglés y de español. Y pude ver, o sea, te pongo dos ejemplos muy concretos, bueno, tres. En tema informático, había gente que había que empezar, o sea, que a nivel cultural, ¿no? De ósmosis, de poder suplantar, llegar aquí, ponerla aquí y que trabaje, es imposible. Porque su conocimiento está. No conocen. Sistema informático, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo para que se me entienda no como chiste, sino como un shock para mí, ¿no? Vamos a coger el ratón y vamos a moverlo a la parte izquierda inferior de la pantalla. Pues hubo gente que cogía el ratón físicamente y lo movía al lado izquierdo de la pantalla. Y claro, dices, wow, ¿cómo empiezo?
¿no? Entonces dices, tengo que empezar de cero. O sea, tengo que empezar a explicarle casi hasta la electricidad a esta persona, ¿no? Entonces, pues tienes que amoldarte. Dices, oye, pues vamos a dar desde cero. Esto es un ordenador, esto es una placa base, esto... Y otro ejemplo, me acuerdo que pues, me impactó mucho, ¿no? Eran unas ecuatoguineanas. Y dije, mira, vamos a ver vuestra casa. ¿Cómo? Sí, Google Maps, ¿no lo conoces? No, ¿qué es eso, tal? Dime la dirección de la casa de tu madre. Y se puso a llorar, porque estaba viendo la casa de su madre. Jamás en su vida había visto un GPS. Y dices, wow, ¿cuánto puede tardar una persona en, ¿no? en amoldarse a este desarrollo? Y estamos en México, ¿no? Pongamos el encuentro de los dos mundos, ¿no? Gente que estaba en la edad de bronce, y de repente españoles que llegan, ¿no? Pues, arcabuces y tal, y dices, es un shock, ¿no? Tecnológico, es un salto, es increíble, ¿no? Otros dos ejemplos ya, en este caso sí que negativos. Daba clase de español en la primera clase, se me acercaron 3 africanas. Decían, profesor, ¿cómo va a aprobar el examen si no hablo español? Y yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Para ver un poco qué nivel tenéis y tal. Dicen, 14 años. Me salió del alma, digo, ¿qué coño habéis hecho en España 14 años que no habláis el español? Se miraron así y se fueron corriendo. Y pregunté a una compañera y dije, ¿qué pasa? ¿Qué hacen aquí 14 años? Ah, dice, es muy sencillo. Y bueno, pues explícamelo. Me dice, mira, cada año van a África, se quedan preñadas, vuelven, tienen un niño, dinero por el niño. Así cada X tiempo, claro, X años. En España, a los 8 años tienes la política de reagrupación familiar. Y te puedes traer de tu país de origen a toda tu familia directa. Dinero público. Ponte que te den 150, 200, 300 hijos. Hay inmigrantes, ¿eh? Las españolas no se los dan. Pues tienes 5 hijos, 1.500 euros. Claro, y dije, wow. Claro, no les hace falta hablar español. Les das una manutención, están en sus propios guetos culturales, viajan cada año, un niño para acá, un niño para allá, tan. Le estás pagando al extranjero para que tenga hijos que la española podría quizá tenerlos si les pagas el mismo dinero. Que igual no, ¿eh? Pero seguramente muchas mujeres españolas te dicen, oiga, yo no tengo hijos por un problema económico. Pues hágase, ¿no? ¿No se hace? No. Desgraciadamente no. El cheque bebé hace tiempo que terminó y la política que ahora pretende Isabel Díaz Ayuso, desgraciadamente, no va a ir para nacionales, se lo van a llevar en su mayoría extranjeros, ¿no? Que eso, por ejemplo, Orbán sí que diferencia, ¿no? Si tú quieres esta ayuda es para húngaras. Entonces me tienes que demostrar que prácticamente tus abuelos mínimos son húngaros, ¿no? Y eso evita que gente de fuera se beneficie, ¿no? Eso, bueno, otro ejemplo era una musulmana, una árabe que llegó a un centro de los que teníamos y dice... mira, es que vengo a buscar una ayuda porque me escapé de mi casa. Mi marido me pegaba, otro musulmán. Dice, y aquí donde he llegado, he tenido un amante y me he quedado embarazada. Y pues necesito algo, ¿no? Y entonces le consiguió un trabajo. A los 15 días desapareció. Nos llama el empleador y dice, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado, no? Y no sabíamos nada de ella. La llamábamos, no cogía. Aparece a los meses, ¿para qué? Para renovar su ayuda. Y le preguntamos, oiga, bueno, ¿qué ha pasado? ¿No? Dice, mira, me reconcilié con el padre de mi hijo, le había repudiado. O sea, no con su marido, sino con su amante. Él es traficante de hachís. Hemos ocupado una casa y entre lo que ganamos con la ayuda que me dais, el tráfico de hachís y que no pagamos por la vivienda, pues no me hace falta trabajar. Y claro, dices, joder, la verdad es que tiene su lógica, ¿no? O sea, no. Ok, mal hecho por ti, pero es que la culpa no es tuya. La culpa es de el que está aplicando estas políticas. Y ahí fue cuando comprendí que esto es un negocio. Es un negocio. Hay mucha gente que vive de esto. Mucha gente que se le paga para supuestamente trabajar en la integración de inmigrantes que no se integran y de gente que simplemente quiere el pasaporte y a partir de ese momento los perdiste completamente. No, tampoco no es lo común, pero hay casos, por ejemplo, que han salido con temas de violencia de género, mal llamada violencia de género, que una mujer musulmana denuncia a su supuesto marido, huye a Marruecos, ella cobra la ayuda y como no tienes que cobrarla físicamente, sino que te hacen un ingreso mensual, se van a Marruecos. Cobran lo que cobren, pero en Marruecos eres el rey del mambo. Y así viven.
Entonces, gran parte de las ayudas se están dando a gente que no las merece. Hace poco creo que salió en Twitter, ¿no? Fue bastante viral. El 70% de los marroquíes no trabajaban en España. 70%. ¿Ese dinero es justo? Hay personas que se lo merecen, ok. Hay personas que vienen a trabajar, ok. La solidaridad es importante, ok. Tenemos que ayudar, ok. Pero ¿de verdad tenemos que estar pagando a gente que no va a trabajar en su vida? El 70% de los marroquíes, iba a decir una palabrota, ¿qué hacen en España esa gente? ¿Dónde están las políticas de reinmigración, ¿no? Repatriación? ¿Por qué estamos pagando a gente por no hacer absolutamente nada en vez de pagarles un billete de vuelta? Incluso, ¿por qué tenemos que pagar ese billete de vuelta? ¿Dónde están los países de origen? ¿Por qué no estamos imponiéndonos a esos países de origen? ¿Qué tratos hay detrás entre países origen y países destino para que eso esté pasando? ¿Qué beneficios está teniendo Marruecos más allá de todas las inversiones multimillonarias que le estamos dando de España y la Unión Europea a cambio de que nos envíen en muchas ocasiones lo peor de su país? ¿Qué está ocurriendo, no? Y creo que estas son preguntas que se tiene que hacer la gente cuanto antes. La solución seguramente no la tengamos, no lleguemos a comprender realmente el porqué de todo, ¿no? Pero creo que hay cosas que hay que empezar a plantearse, ¿no? Porque esta gente vive de nuestros impuestos. Y realmente la gente que lo necesita no está recibiendo eso. ¿Por qué los jóvenes españoles no están recibiendo ayudas para comprar una vivienda como se merecen, para iniciar un trabajo, etcétera, etcétera? Yo hace unos años, cuando estaba en Madrid, yo pedí en 2 ocasiones las ayudas a la vivienda de la Comunidad de Madrid. Y me las concedieron. Pero me dijeron que no me las daban porque no era colectivo prioritario. Te vas al colectivo prioritario y de 52 páginas que había ese año, 28 eran marroquíes. Yo, español, hijo de españoles, nieto de españoles, mi familia lleva más de 1000 años en España, soy hidalgo, está ahí reconocido en todos los documentos, no tengo ninguna ayuda. Y no la estoy pidiendo porque me quiera aprovechar del sistema, sino porque en ese caso estaba solo, soltero, apenas llegaba a fin de mes y una ayuda de 200 euros me venía muy bien, ¿no? Realmente Mohamed Akib necesita esa ayuda. Y si la necesita, ¿por qué está aquí? ¿Qué hace para recibir esa ayuda? ¿Cuándo la va a devolver? ¿Cuándo va a empezar a cotizar? ¿Va a cotizar? Eso creo que es una injusticia para los españoles, ¿no? Eso es un sistema perverso, pero absolutamente perverso. Ancianos lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente necesitada está en la calle? Yo cada vez que veo un español anciano buscando la basura, no lo entiendo. Y me llevan los demonios, ¿eh? Me llevan los demonios. Porque se ha trabajado años y años para construir la España que tenemos y esa gente precisamente es la que menos está recibiendo. Es demencial, absolutamente demencial.